Buenos días, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a nuestra última clase del curso, nuestra última semanita. Una de las cosas que he visto con esta especialidad, a diferencia con los niveles anteriores y la especialidad de pareja, es que como trabajamos diferentes temas, depresión, luego el insomnio, luego el pánico, la ansiedad, la fobia, hay una sensación menor de agotamiento y de cansancio por estar cambiando esos temas, como que ha ayudado un poquitito esta dinámica, lo cual está fantástico. ¿Vale? Obviamente también es normal aquellos de ustedes que se sienten cansados o agotados, pero sí siento como que quizás ese sea uno de los motivos que no hemos estado machacando y trabajando, pues digamos, un mismo tema o una misma enseñanza durante 3 meses, y eso ha generado pues a lo mejor un poco más de liberación o de menos saturación en nosotros, ¿no? Lo cual es siempre curioso de ir viendo cómo vamos pues asimilando cada nueva especialidad o nivel de la escuela. Venimos de la semana pasada a empezar a contemplar el insomnio. Hoy vamos a tener una segunda clase con respecto al insomnio, donde ahora ya más bien en lugar de enfocarlo a la parte, digamos, más técnica o psicológica, de qué es lo que lo causa y los hábitos, lo vamos a tratar de enfocar un poco más a encontrar soluciones desde el punto de vista de la integración emocional y por supuesto de la meditación. Como siempre suele suceder, el equipo, los profesores, cuando vamos a enseñar algo o estamos enseñándolo, lo empezamos a vivir en nuestra propia experiencia, porque es parte de nuestro compromiso pues, con el curso y con ustedes. Así que personalmente esta semana he tenido 2 bonitas noches de insomnio. Una fue de miércoles a jueves pasado, justo después de dar la clase, y la otra fue anoche, justo antes de dar esta clase. Lo cual es absolutamente fantástico y maravilloso porque hacía mucho tiempo que no lo tenía. Me permitió recordar algunas cosas, me permitió revivirlo. La semana pasada sí fue un insomnio desagradable, estuve despierto en la cama como calculo que 2 horas, 2 horas y media, es lo que tardé en volverme a dormir. Y anoche no, anoche fue más bien, sí fue un pequeño insomnio de mantenimiento, me desperté no sé a qué hora, ni siquiera lo miré. Pero sí tardé más de media hora en volverme a dormir, pero me volví a dormir. Entonces, si aquellos de ustedes que normalmente no tenían insomnio, pero empezaron a tenerlo, es parte de, ¿vale? Es la parte de, estamos contemplándolo, estudiándolo. Por un momento pensé en ponerles como tarea la semana pasada causarse insomnio adrede un día. ¿Vale? Un día, a lo mejor de viernes a sábado, de sábado a domingo, dormir lo mínimo 2-3 horas para que identificasen el cansancio que viene el día siguiente, el mal humor. Pero al final dije, no, con las experiencias que hemos tenido durante el curso, no quiero encima, ya estamos cansados, causar una experiencia más. Probablemente todos hayan tenido insomnio alguna vez, les suceda de manera natural y no era tan necesario causar esa experiencia. Entonces, debido a que tuve estas 2 experiencias, 2 noches de pequeño o gran insomnio, me permitió recordar algunas cosas y me di cuenta, obviamente, la primera noche en la cual me dio insomnio, lo primero que hice fue ponerme a analizar todo lo que les había explicado. No necesariamente con la intención de volverme a dormir, porque muchos dirían, ¿por qué no te volviste a dormir? Bueno, primero porque no quería, les he dicho, no es necesariamente ir corriendo a resolver el problema o el dolor o el sufrimiento, sino que hay que tratar de entenderlo, de comprenderlo. Así que cuando me dio la semana pasada, lo que hice fue empezar a contemplarlo, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es el origen de por qué viene causado este insomnio? Y ver los mecanismos que estaban sucediendo en mi interior. Obviamente el insomnio en esa ocasión fue causado por estrés personal, estrés de un aspecto de mi vida personal y estaba plenamente consciente de ello. Sin embargo, lo que me di cuenta y me gustó darme cuenta fue que mientras estaba en ese insomnio de mantenimiento, por un momento,
A la tercera lo digo. Por un momento me decía a mí mismo, ok, voy a practicar los trucos, lo que utilizaba en el pasado cuando tenía insomnio para poder volverme a dormir. ¿Y cuál fue mi sorpresa al darme cuenta que no lo quería hacer? No me acordaba de esa parte, que a veces tenemos insomnio, sabemos lo que podemos hacer para resolverlo, pero no queremos hacerlo. Una parte de nosotros se resiste. Así que estaba en la cama sin poder dormir, dándole la vuelta número 450 a esa tontería, porque en realidad era una tontería a nivel personal, al mismo tiempo molesto porque quería dormir y no estaba durmiendo, pero al mismo tiempo diciendo, no quiero hacer mi rutina de relajación y meditación para dormirme, lo cual es completamente ridículo, no tiene sentido. Pero a veces así sucede y se debe a que en el momento en el cual estamos teniendo ese insomnio, a lo mejor hay una emoción, un potencial de una emoción que se despertó, como era mi caso. Y mientras la emoción está activa, le damos demasiada importancia a la emoción. Y entonces no queremos hacer lo que tenemos que hacer para dormirnos, sino que queremos seguir en esa caos mental, en esa construcción mental, repitiéndonos la historia de voy a hacer y le voy a decir y voy a... Y ya entonces ahí paraba y decía, no, espérate, tengo que dormir, voy a hacer la rutina para dormirme. Y de repente, no la quiero hacer. Y pude identificar así de claro, no quiero hacerla. Y ahí fue cuando dije, ok, esto se llama orgullo. Ahora mi ego está en el orgullo. Ahora mi ego está tomando control sobre mí, se está apoderando de mí. Y ahora mismo mi orgullo es mayor que mi conciencia. Y por eso no me puedo dormir, porque no me da la gana. Y es humillante el poder reconocer y aceptar, no me dormí porque no me dio la gana. Porque le di más importancia a mi orgullo que a la conciencia. ¿Okay? Y lo ven, lo estoy diciendo y me estoy riendo en el sentido de que no voy a ser duro conmigo mismo. Todo eso me estaba dando cuenta sobre la marcha, estaba consciente de lo que estaba sucediendo, estaba consciente de todo. Y no empecé a castigarme por nada de ello, lo que siempre les digo, no, estoy reconociendo la realidad. En este momento mi orgullo es más grande que mi conciencia. Ok, vamos a ver en qué acaba la película, cómo termina todo esto. Y en esa noche en concreto me volví a quedar dormido por cansancio y por agotamiento, lo cual es en ocasiones lo que sucede. Nos cansamos y el cansancio y el agotamiento puede y le gana a tu ego y ahora te duermes. No siempre es así, pero en algunas ocasiones así sucede. ¿Vale? En el caso de anoche fue muy cortito, fue muy pequeñito en comparación con la semana anterior, pero también me ayudó a darme cuenta de otro tipo de situaciones que a veces se dan. Y fue la cosa más estúpida y ridícula del mundo. Soñé que estaba dando un curso en algún lugar, estábamos en el descanso de la comida y uno de mis estudiantes avanzados decide autogolpearse la cabeza contra el fregadero de la cocina. Y se da un primer golpe, no pierde el conocimiento, y se da un segundo golpe, pierde el conocimiento, y en el sueño un estudiante avanzado se acerca, va corriendo hacia él, yo pensando que le va a ayudar y se pone a patearle todavía en el suelo. Y llega un tercer estudiante y se pone a patearle aún más. ¿Okay? Ese fue el sueño. Obviamente, sé de interpretación de sueños y sé que es solamente mi subconsciente liberando toda la presión de todas las clases que he dado. Es todo eso. ¿Okay? Sin embargo, obviamente en ese sueño me desperté como cuando te despiertas por un sueño, por la intensidad de un sueño. Y ahí eso me generó una emoción. Sé que el sueño no es real, sé que no va a suceder. ¿Okay? No era una premonición, no era nada de eso. Pero mi mente se quedó enganchada en ¿qué haría si me sucediese en realidad? Nunca me ha sucedido algo por el estilo. Y probablemente nunca vaya a suceder. Pero por un momento, mi mente se quedó estancada en
¿qué haría? Y empecé a fantasear. Y empecé a fantasear, no, lo que tenía que haber hecho o lo que podría hacer. Y lo que hacemos es tratamos de cambiar el sueño, pero ahora ya no estás cambiando el sueño, estás fantaseando. ¿Okay? En ocasiones, ese fantasear lo que hace es que te quedes dormido. Pero ¿qué pasó en el caso de anoche? Ese sueño despertó un potencial en mí, un potencial de miedo. ¿Qué tal que me sucediese algo así? Y ahí fue donde mi mente se quedó enganchada a la emoción, no al pensamiento. ¿Okay? Y ahí empecé a darle vueltas, a darle vueltas, a darle vueltas, a darle vueltas. Y durante los primeros minutos no me di cuenta que estaba con insomnio. Lo que les decía la semana pasada. A veces no nos damos cuenta. Y cuando por fin me di cuenta, dije, espérate. Esto es insomnio. Estoy fantaseando. No por el mero hecho de fantasear o por esa fase REM del sueño, REM del sueño, sino es porque tengo una emoción al respecto. ¿Okay? Entonces ahora sí, apliqué lo que les voy a explicar. Hoy me quedé dormido inmediatamente. ¿Vale? Entonces, ya que tuve estas dos situaciones, quería comentárselas para que puedan ver, es cierto, a veces no me da la gana de volverme a dormir, mi orgullo es más grande, o mi miedo es más grande, o mi vergüenza es más grande que mi conciencia y por eso no me puedo dormir. La semana pasada les comentaba que cuando tenemos insomnio, por lo general siempre decimos, es que la mente no para, no puedo dejar de pensar. Es una de las cosas más comunes en el insomnio. Pero les decía que el verdadero problema nunca está en la mente, ¿vale? Siempre está en el plano emocional. Entonces vamos a verlo gráficamente. Puede ser que algunos me hayan escuchado esta explicación antes, pero es fundamental para comprenderlo. Por aquí tenemos el plano mental. Por aquí vamos a tener el plano emocional. Por aquí vamos a tener el plano vital. Y por aquí el plano físico. ¿Vale? Ahora, vamos a imaginar que cada plano nuestro es como la superficie de un lago, donde a priori esa superficie está tranquila. Si pensamos en la superficie de un lago, si yo le lanzo una piedra, ahora esa piedra genera una onda expansiva y hace que todo se mueva. En ocasiones no podemos dormir porque nuestra mente, en lugar de estar en este estado de cierta calma, está hiperactivada. Y no podemos dejar de pensar. Y como los pensamientos en ese momento son más fáciles de identificar, decimos, no puedo dormir porque mi mente no para. Lo mismo que le sucede cuando dicen, no puedo meditar porque mi mente no para. Es exactamente la misma situación. ¿Qué es lo que está pasando en realidad? Nuestro plano emocional es también como la superficie de ese lago. Cada plano de nosotros va a ser como esa superficie del lago, por así decirlo. ¿Vale? Así que vamos a verlo por aquí y vamos a verlo por aquí. Lo que está sucediendo es que justo antes de cada uno de esos picos en nuestra mente, está cayendo una piedra a nivel emocional, en nuestro plano emocional. Y esa piedra a nivel emocional
irradia y hace que, ¡pum!, presiona y pone presión en nuestra mente. Ahora, vamos a contemplar esto. Sabemos que nuestros planos están relacionados entre sí y se afectan los unos a los otros. Entonces, cuando tenemos una emoción muy grande, muy grande, muy grande, ahora irradia y empieza a presionar sobre nuestro plano mental. Cada plano de nosotros sabe de sí mismo. La mente no entiende de emociones, entiende de mente. Las emociones no entienden de mente, entienden de emociones. Tu plano vital entiende de energía, tu cuerpo físico entiende de lo tangible, lo material. ¿Vale? Por tanto, cada plano de nosotros, cuando se ve ante una problemática, lo trata de resolver desde donde sabe. Así que tu plano emocional emite una emoción, la irradia, ahora presiona en tu mente y tu mente ¿qué hace? Busca una solución. Trata de pensar una salida al sufrimiento. Ese es el motivo por el cual, a menos que tengamos un entrenamiento y una formación en crecimiento personal, cada vez que tenemos un problema, lo primero que hacemos es tratar de pensar cómo resolver el problema, en lugar de ir a la emoción. Es porque está presionando sobre la mente y la mente entiende de lo lógico, de lo racional, 2 más 2, 4, ¿cómo soluciono el problema? Si soluciono el problema, la emoción se tiene que ir. ¿Okay? Y ya sabemos que no funciona así. Entonces la mente se activa porque siente toda la presión emocional y porque ahora la mente se está estresando por la presión emocional, pero también porque la mente quiere colaborar y quiere ayudar al plano emocional. Por esa relación que tiene el uno con el otro. Si recuerdan en el nivel 3, les expliqué lo pegado que están cada uno de estos planos. ¿Okay? Entonces la mente trata de resolver el problema emocional, la emoción que tenemos, y empieza a darle vueltas. Como no funciona, esta emoción sigue activa y ahora volvemos a repetir buscar una solución y volvemos a repetir el buscar una solución. ¿Comprenden? Y porque no estamos acostumbrados a sentir, a ir directamente a la emoción, lo que vemos más obvio es no puedo parar de pensar. En realidad es porque hay una emoción presionando, empujando. ¿Mm? A modo informativo, aunque no es parte de esta clase, la emoción no solo presiona hacia arriba, sino que presiona hacia abajo. Y cuando la emoción presiona tu plano vital, ahora se produce este tipo de ondas en tu plano vital. Y es cuando nos empezamos a sentir cansados, consumidos por un problema. ¿Okay? Empezamos a perder energía y vitalidad. Y a veces lo decimos, este problema me está consumiendo. Es porque ya está afectando tu plano vital. Cuando el problema es todavía más grande, ahora continúa y afecta al plano físico. ¿Y qué sucede cuando afecta al plano físico? Ya lo hemos estudiado en este curso. Ansiedad, ataques de pánico, crisis, shocks, trastornos alimenticios, que eso no lo hemos contemplado en este curso, etcétera, etcétera, etcétera. Afecta al sistema nervioso. ¿Vale? Entonces, esto es lo que sucede desde el punto de vista emocional cuando tenemos insomnio producido por un problema, estrés, preocupaciones, todo este tipo de problemática que estudiamos la semana pasada. ¿Vale? Cuando, por ejemplo, tenemos el insomnio por lo que les decía la semana pasada, dormimos unas cuantas horas, 2, 3 horas, nos despertamos y nos sentimos súper descansados, súper relajados, súper revitalizados. En ocasiones, ahí lo que está sucediendo es que ahora
El plano vital se supercargó, descansó, y ahora es el plano vital el que empieza a presionar y activa la mente y hace que la mente empiece a pensar en lo que tienes que hacer en el día. Y no es necesariamente preocupación o estrés, es que tu plano vital se siente preparado para empezar el día, aunque no ha sido suficiente descanso, simplemente porque pasó uno de esos ciclos completos y ahora siente que ya estamos preparados para comenzar. ¿Vale? Pero en la mayoría de los casos lo que sucede es que el plano emocional es el que está presionando. Como se pueden hacer una idea, todos los planos afectan a todos los planos. Tu plano mental también puede afectar a tu plano emocional, a tu cuerpo, a todo, ¿vale? Esto todo afecta a todo. Todo se relaciona con todo. Pero en términos de insomnio, lo más común es que la piedra emocional irradia, afecta a tu mente, ¿okay? Y también cuando afecta a tu vital y tu físico, esto cuando empezamos a dar vueltas en la cama, ¿vale? Es también porque ya está afectando a tu plano vital y físico. A veces tienes insomnio y estás simplemente en la cama, pero no estás constantemente moviéndote. Cuando te empiezas a mover y a dar vueltas para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, la piedra emocional está afectando ya a tu plano vital y probablemente al físico. ¿Vale? Bien. También quiero aclarar, la semana pasada les expliqué un poco acerca de las longitudes de onda y cómo funciona el cerebro a la hora de dormir. Y les expliqué lo que sucedía con la medicación. Y creo que no les dije que en ocasiones la medicación es buena. Como ya hemos estudiado con los casos de depresión, ansiedad, etc. Una persona que no duerme nada, que duerme 2, 3 horas al día, eso es desesperante. En casos así, lo mejor es mandarle de nuevo con un psiquiatra para que le mande una medicación para dormir, aunque haga ese dibujito que ya les expliqué. No pasa nada, porque necesita descansar. Y es peor el no descanso que las consecuencias de la medicación para dormir. Entonces, en casos extremos, donde la persona lleva ya mucho tiempo sin dormir, duerme muy poco, donde la persona ya está cansada, agotada, y ahora el insomnio le está inhabilitando para su vida cotidiana, ¿okay? Entonces es mejor que se medique. Y mientras tanto, mientras toma su medicación, vamos a empezar a trabajar toda la parte terapéutica emocional, la integración emocional, la parte que vamos a llamar ahora preventiva, para que llegue un punto en el cual pueda dejar la medicación. ¿Vale? Pero no quiero que se malinterprete de mi explicación del otro día, que entonces está mal la medicación, que nunca debemos recomendarla. No. En situaciones extremas donde la persona ya está muy cansada, muy agotada, ve al médico y toma la medicación. ¿Vale? Solamente como paréntesis, me están preguntando cuál es la fase REM del sueño. Es la fase en la que soñamos, ¿vale? Es cuando pasamos a la fase beta de la longitud de onda. Bien, entonces aclarado esto, vamos a ver de una manera preventiva qué es lo que vamos a realizar. Vamos a llamarlo tratamiento preventivo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es analizar y corregir hábitos de dormir, con todo lo que estudiamos la semana pasada. Tanto si es en nosotros como en un cliente, empezar a ver, ok, ¿a qué hora te acuestas? ¿Te acuestas todos los días a la misma hora? ¿Te levantas más o menos a la misma hora? ¿Qué actividades realizas en la cama? Bla, 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 toda esa cuestión, ¿vale? Lo segundo va a ser encontrar el origen
orígenes del insomnio, el origen emocional, y ahí hacer integración emocional. Es decir, como terapeuta, tengo que analizar en mí o en mi cliente, ok, tienes insomnio, vale, vamos a ver qué problemas tienes, tienes mucho estrés, ha pasado algo en tu vida, identificar si hay un origen, un causante que puede ser un trauma, o si es simplemente la acumulación, o si es una depresión, una ansiedad, una fobia. Tenemos que hacer un diagnóstico. Basado en ese diagnóstico, ahora tenemos que irle guiando en integraciones emocionales terapéuticas para que libere todas esas piedras emocionales y que dejen de presionar sobre la mente. ¿Vale? A partir de ahí viene una tercera parte que es integración emocional sobre el insomnio en sí mismo. Todas las personas que han sufrido insomnio tienen miedo de seguir teniendo insomnio. Así que el insomnio en sí mismo se convierte en una piedra emocional que les impide dormir. Entonces, al mismo tiempo que vamos trabajando la problemática que puedan tener, tenemos que también trabajar cómo te sientes con tener insomnio. Estás enfadado, molesto, decepcionado, ¿cómo te sientes con tener insomnio? Y tenemos que guiarle las integraciones que sean necesarias hasta que la persona llegue a la paz, al perdón, a la compasión, hasta que la persona acepte, se rinda. Vale, ok, tengo insomnio, lo estoy trabajando, lo voy a ir resolviendo, porque de esa manera va a disminuir la desesperación de esos casos, como les explicaba la semana pasada, en donde no puedo dormir. Y me desespero porque no puedo dormir, pero ahora no puedo dormir porque estoy desesperado porque no puedo dormir. Y ahora la piedra emocional es el insomnio en sí mismo. ¿Okay? El insomnio empezó por un problema no resuelto, pero se agravó con no puedo dormir y la desesperación por no poder dormir. En el dibujo que antes les hice, les comentaba que esa piedra emocional continúa vibrando durante un rato, a veces toda la noche. Pero a veces sucede la famosa cadena de chiles en nogada. Y se despierta por un momento un problema. Tu mente lo empieza a pensar. Ahora se calma, pero ese problema despierta la cadena de otro problema. Y entonces, un rato después, ahora tu mente le está dando vueltas a la cabeza a otro problema que nada tiene que ver con el siguiente. ¿Okay? Y entonces a veces así va sucediendo. ¿Por qué? Porque esos problemas están interconectados a través de esa cadena o esa red, porque son emociones parecidas, entonces se van despertando la una a la otra, de tal manera que a veces el insomnio no es causado en una misma noche, no es causado solamente por un problema, sino son varias problemáticas que se van despertando. ¿Vale? Esto también lo tenemos que tener en cuenta porque también sucede así. Bien, entonces seguimos con la fase preventiva, donde tenemos hasta ahora estos 3 puntos. Como parte de la prevención, también viene el practicar meditación y ir reconociendo qué meditaciones nos funcionan mejor para una cosa o para otra. Vamos a necesitar, en los casos de insomnio, 2 meditaciones que son, digamos, de alguna manera contradictorias. Vamos a necesitar una meditación que nos ayude a relajarnos y una meditación que nos ayude a activarnos. Vamos a necesitar las dos y vamos a ver el por qué. Entonces vamos a poner aquí como punto 4 encontrar y practicar meditación de relajación.
La meditación de relajación tiene que ser, es algo muy personal. Las meditaciones, la mayoría de ellas relajan, hay algunas que no están enfocadas a relajar, sino a todo lo contrario, a activar, pero llega un momento en el cual es algo muy personal. Pongo algunos ejemplos. Hay personas estudiantes que me cuentan que se quedan dormidos realizando Qigong, el primero de ellos, y se quedan dormidos así como tal. En la cama se acuestan y se quedan dormidos. Y hay quienes me dicen, con Qigong no puedo dormir ni de broma porque me superactiva. Entonces, por eso digo encontrar. Cuando es con nosotros mismos, tenemos que utilizar y practicar algunas técnicas y ver qué técnica es la que me ayuda a relajarme, me calma y sucede con más frecuencia. ¿Qué quiero decir con más frecuencia? A veces haces, por poner un ejemplo, la meditación de la tierra y te super relaja, pero a veces haces la meditación de la tierra y te activa. Entonces, de las meditaciones que conoces, ¿cuáles de ellas te llevan con mayor frecuencia a relajarte y calmarte? Y de nuevo, como es muy personal, voy a poner algunos ejemplos. Hay personas que les funciona una meditación donde sea una o dos palabras. Por ejemplo, Shanti, ¿okay? Paz. O el mantra de la paz, Om Shanti Shanti Shanti. Muy simple, muy sencillito. ¿Okay? Hay personas que les funciona respiro, habito, siento, observo. Hay personas que les funciona estoy consciente de que estoy consciente. ¿Okay? Son meditaciones muy simples, muy pequeñas, muy acortadas, que te van a causar esa relajación o esos estados. Lo que funciona es todo lo contrario. Y es agarrar una meditación súper complicada que haga que tu mente tenga que hacer un esfuerzo, y como tu mente está haciendo un esfuerzo, la emoción, la piedra emocional se reprime, se apaga, se enfría ese potencial y ahora la mente toma el control. Y porque es solamente una meditación o un mantra, entonces ahora no va a generar esa piedra emocional, no va a generar esa reacción. En algunas ocasiones, en mi caso, hago respiro, habito, siento, observo. Pero en otras ocasiones hago Om Brahmaiki, 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 Brahma Virokutamba Varatravya, Brahma Virokutamba Varatravya, Brahma Siadriya, Diya Vaudika, Brahma Shriya, Maspatraparsa, y un mantra súper complicado. Y mi mente tiene que enfocarse, concentrarse en decirlo bien, en no saltarse una línea, y la emoción empieza a dormirse porque es un potencial. Entonces, todos estos trucos ustedes tienen que experimentarlos, descubrirlos y ver qué funciona para ti. Mi consejo es que los prueben todos para que veas cuál es la efectividad de cada uno, y si tienes una noche de insomnio puedas ver qué te funciona. Empiezas con una palabra, Shanti, algo sencillito. No funciona, ok, me voy a alargar un mantra de los grandes. Oma Inkling Samun Sarrahana Baba Sayanolivati Purabati Kayoliva Purababa Noliva Paripurababa Noliva Mediting, y saturas, ¿ok? Y miras a ver qué resultado te da eso. Obviamente, la mayoría de ustedes no conocen los mantras que acabo de decir. Puedes utilizar cualquiera, solamente incrementas la velocidad, ¿vale? E incrementar esa velocidad es a lo mejor Shanti, 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 Shanti. Y simplemente repetirlo y repetirlo y repetirlo sin dejar pausas, porque en las pausas es donde la emoción surge. Entonces, Shanti, 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 Shanti. O paz, 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 paz. Funciona mejor en sánscrito que en español, pero puede ser. ¿Vale? O respiro, habito, siento, observo, respiro, habito, siento, observo, respiro, habito, siento, observo, respiro, habito, siento, observo, respiro, habito, siento, observo. Vamos a hacer una prueba, ¿vale? Para que vean cómo se activa la mente. ¿Okay? Vamos a utilizar el de Shanti, que es más sencillo. Que no lo sepan, Shanti significa paz, ¿vale? Así que en tu mente o en voz alta, como tú quieras, cierra tus ojos, presta atención primero a tu interior. Y ahora empezamos.
Shanti, 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 shanti. Shanti, 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 shanti. Para y date cuenta que ahora estás más conectado con tu mente y menos con tus emociones. ¿Lo ven? El mantener la mente entretenida, enfocada en el mantra, en la paz, hace que tu plano emocional se empiece a cerrar, se empieza a apagar. Porque tu atención y tu conciencia va a la mente, por tanto es tu mente lo que se activa, no tus emociones. Ahora tu plano emocional deja de presionar tanto. Lo que estamos haciendo definitivamente es reprimir la emoción. Eso es lo que queremos hacer, reprimir la emoción para poder dormir. Porque no es momento de integrar, como les explicaba la semana pasada, es momento de dormir. Así que lo que hago es reprimir la emoción. Y esa es una de las maneras. Bueno, entonces cada uno de nosotros tenemos que practicar con meditaciones cortas, donde puede ser simplemente shanti, pero pausado. A lo mejor lo podemos hacer, te funciona de esa manera, simplemente shanti. Me relajo, paz. Shanti. Me relajo, paz. Y en ocasiones con eso es suficiente para que te relajes. ¿Vale? Que no te vas a algo más complicado o lo repites constantemente, sin parar, sin parar. Entonces, cuando estamos guiando a un cliente, siempre le tenemos que decir, la meditación te va a ayudar, aquí no hay nada que ocultar, es así de claro. Para la insomnio necesitas hacer terapia y meditación. La meditación es la clave. ¿Okay? Y entonces le enseñas una meditación sencillita, la de la paz, o el estoy consciente de que estoy consciente, o el respiro, habito, siento, observo. ¿Okay? Y lo haces que lo vaya practicando. Y cuando el cliente se haya familiarizado con la técnica a través de practicarla en tus sesiones en su casa, entonces es cuando ahora en la noche va a poder empezar a utilizarlo. Y se lo dices, pruebas a ver primero de una manera tranquilo, respiro, habito, siento, observo. Y tu mente va a volver a distraerse, no pasa nada. Vuelves, respiro, habito, siento, observo. ¿Que no te funciona? Aceleras el ritmo. Respiro, habito, siento, observo. Respiro, habito, siento, observo. Respiro, habito, siento, observo. Y que tu cliente tiene que encontrar lo que le funcione, porque no es lo mismo para todo el mundo. ¿Vale? Entonces, de manera preventiva, tanto el cliente como nosotros tenemos que encontrar cuál va a ser, pues, esa meditación, esa contemplación que nos va a ayudar a relajarnos. ¿Vale? Bien, el siguiente punto, solamente aclaro, me preguntan en el chat, ¿por qué en sánscrito funciona mejor que en español? Por el alfabeto hebreo. Así de sencillo. Bien, encontrar y practicar una meditación de activación. Es decir, justo lo contrario. ¿Por qué? Cuando tenemos insomnio, cuando una persona tiene insomnio, el cansancio durante el día a día se empieza a acumular. Especialmente cuanto más se alargue el insomnio. Entonces, las personas que tienen insomnio necesitan recuperar la energía de alguna manera. Y ya que no lo pueden hacer de manera natural a través del descanso, que lo hagan de una manera consciente a través de la meditación. ¿Vale? Esta meditación de activación lo que va a hacer es que cuando hemos dormido poco, al menos te va a dar la suficiente energía y vitalidad para no sentirnos tan cansados por la depravación del sueño. Y aquí de nuevo volvemos a hacer lo mismo para nosotros mismos.
tenemos que encontrar qué meditación me pone las pilas, qué meditación me da energía, vitalidad la mayor cantidad de veces. ¿Okay? Y de nuevo es una cuestión de probar. Les digo algunas meditaciones y ejemplos que normalmente en la mayoría de los casos causan esta activación. La meditación del fuego, ¿vale? Ya bien sea con K o con el mantra, con K o con el mantra del fuego, Om Tayasdatu Agnaya, ¿vale? Esa suele activar. Aquellos de ustedes, el alfabeto hebreo es una meditación de activación. Kuyin es una meditación de activación. ¿Qué más meditaciones? De las que hemos estudiado en el curso, déjenme pensar. IE1, gracias. IE1 también activa. ¿Vale? Hay otra meditación que es la combinación de la tercera letra, la letra 15 y la letra 22 del alfabeto hebreo. La letra 3 es Gi, Mel, la letra 15 es Samek, el pilar, la última letra es Taf, el mundo. Entonces, Gi-Sat es una meditación que nos sirve también para aumentar nuestra energía. Se las voy a poner como clase extra. ¿Vale? Por supuesto que luego hay muchas más, están los tres soles, Kuyin a la mayoría de la gente les activa, a algunos les duerme, pero a la mayoría, especialmente el primer Kuyin, Om Vajramanataya Swaha, suele activar. Los Dharanis por lo general suelen activar, sobre todo el primer Dharani suele activar mucho. ¿Vale? Entonces, estos son las generalidades. Cada uno de ustedes tiene que encontrar, ok, de las meditaciones que sé que he aprendido, cuáles siento que me revitalizan y que me activan. ¿Vale? Cuando guiamos a un cliente, hacemos lo mismo. Le enseñamos la que sintamos a través de transmigración de conciencia o intuición que le puede funcionar. Y es como con la medicación. A veces el médico te dice, mira, te voy a dar una medicación, la tenemos que probar y ver si te va bien o no. Pues esto es lo mismo. Te voy a enseñar una meditación y tenemos que probar si te funciona o no. Hazla y mira a ver. El objetivo es que te sientas con la de relajación, que te relajes, con la de activación, que te actives. La de relajación la vamos a utilizar en el momento del dormir, cuando el insomnio suceda. La de la activación la vamos a utilizar cuando no hayamos dormido. ¿Vale? Asegurarse de que no las mezclen y nos hagan la meditación de activación mientras están en la cama con insomnio, porque entonces sí que sí, la regamos. ¿Vale? Es hacer la misma locura que ponerte crema de día cuando te vas a dormir en la cara. Por supuesto es broma, ¿vale? Respiren. Bien, entonces, dentro del tratamiento preventivo tenemos analizar y corregir los hábitos, encontrar el problema, hacer integración, integrar acerca del insomnio, encontrar y practicar una meditación para relajarnos y una para activarnos. Ahora, a esto le vamos a añadir un sexto paso preventivo, que es efectivamente el descanso consciente. Porque, como les digo, una persona que no duerme se siente siempre cansada. Entonces, el descanso consciente le va a permitir descansar. Y la meditación de activación le va a ayudar a ganar energía y vitalidad. Le tenemos que enseñar a ese cliente, o si es nuestro caso, hacerlo nosotros, a practicar el descanso consciente, pues entre 5 o 10 minutos al día, cuando se sientan muy cansados, cuando pasaron una mala noche. Ahora es importante que este descanso consciente lo hagan sentado. De hecho, vamos a ponerlo aquí. Sentado. ¿Por qué? Porque es muy probable que al hacer el descanso consciente se nos duerma. Y recuerden que dentro de lo que les decía como malos hábitos está el dormir en cualquier momento del día. Y no es lo que queremos. Lo que queremos es un descanso consciente. Entonces le enseñamos al cliente cómo se hace
Y le decimos, hazlo, pero tiene que ser sentado. Y si te duermes no pasa nada, probablemente es que hayan trascendido. O igual y si se duerme, pero al estar sentado hay menos probabilidades. ¿Okay? Y le decimos que ponga la alarma en 5 o 10 minutos para asegurarnos que solamente eso, un descanso consciente. ¿Vale? Bien. Déjeme revisar mis notas para ver que no me olvido ningún punto de lo preventivo. Ya, sí, lo tengo todo. Esto preventivo, en realidad, es la solución. Esto es lo que va a sanar el insomnio. Resolver los problemas emocionales, aprender a relajarnos. ¿Vale? Lo he llamado preventivo para entender que lo hacemos antes. ¿Okay? El insomnio, lo mismo que la ansiedad o las crisis y los ataques, no se resuelven cuando están sucediendo. Cuando está sucediendo el ataque de ansiedad, la crisis de pánico o el insomnio, lo que hacemos es tratar de sobrevivirlo. Trucos para calmarlo. Pero es el trabajo preventivo lo que va a hacer que deje de suceder. Esta es la parte más importante de la terapia, para que el problema y el insomnio deje de seguir sucediendo indefinidamente. Ahora vamos a ver qué hacemos cuando ya llegó el momento del insomnio. ¿Vale? Bueno, primero voy a hacer una pausa. ¿Tienen dudas con esta parte preventiva? Sí, les vamos a poner de recordatorio el descanso consciente, ¿vale? Lo tienen ustedes en las clases previas del nivel 2, pero se los vamos a poner. Parvati, ¿lo anotas, porfa? Sí. Gracias. Bien, ¿alguna otra duda? Por supuesto que la meditación del aire Fu puede ser una de las meditaciones de relajación. A ver, esa es una de las que yo utilizo. Y aquí hago un paréntesis. Personalmente, la meditación me gusta tanto y me siento tan bien que casi todas las noches me quedo dormido con alguna meditación. No porque tenga insomnio, sino simplemente porque me gusta. Y ahí le voy variando. Y una de las meditaciones con las que me quedo dormido con mayor frecuencia es Fu, con el aire. ¿Vale? Funciona, me encanta, duermo relajado, duermo tranquilo, me gusta hacerlo. Pero se entra dentro de mis hobbies o mi nivel de friquez en mi vida personal. ¿Vale? Entonces a veces les digo, me duermo con Fu y empiezan a pensar, es porque tiene insomnio. No, es simplemente porque me gusta hacerlo. ¿Vale? Bien, entonces si no hay dudas, vamos a ver ahora el tratamiento durante el insomnio. Lo primero que vamos a hacer es tratar de relajar la mente. ¿Okay? Prestar atención a la mente y tratar de relajarla. Si se acuerdan, hicimos un ejercicio donde apretábamos el puño, luego soltábamos, íbamos al músculo y lo relajábamos. ¿Vale? Lo mismo se puede hacer con la mente. Vamos a hacerlo un momento. Presta atención a tu interior. Transmigra en tu plano mental. Y no te preguntes cómo, simplemente relaja tu mente. Respiro, relaja tu mente. Y tu mente sabe cómo relajarse, tu conciencia sabe cómo relajar la mente. Respira y regresa aquí. Muy probablemente notaron ese aflojar inmediato de la mente y se relaja. ¿Qué es lo que sucede? Que no siempre funciona.
Dependiendo qué tan grande sea la piedra emocional que está presionando, va a funcionar más o menos. Entonces, por lo general, lo primero que trato de hacer es siempre relajar la mente y ver si ya con eso la piedra emocional se calma y me puedo dormir. Que no, entonces pasamos a la segunda fase, que es aplicar la meditación de relajación. ¿Vale? Por eso la tenemos que haber practicado previamente, para estar familiarizados, porque si no estamos familiarizados, vas a estar ahí en la cama y vas a estar pensando cómo era la técnica, cómo se hacía, mientras que lo que queremos es que sea ya un automatismo, que sea automático. Respiro, habito, siento, observo. ¿Mm? Entonces, lo que hacemos es aplicar la técnica. ¿Que te quedaste dormido? Fantástico. ¿Que no me dormí? Pasamos al siguiente paso. Si no nos dormimos con esto, bueno, primero hago aquí un paréntesis. Lo que suele suceder es que estoy acostado, estoy aplicando la meditación de la relajación, Shanti, Shanti. Y sin darme cuenta, vuelvo a darle vueltas al problema. Entonces, no pasa nada, regreso, Shanti, Shanti. ¿Mm? Si ves, lo que quiero que entiendan es que no va a ser inmediato. No es que diga Shanti, Shanti, ya está, me dormí. No, hay que hacer varios intentos. Pero si después de ver varios intentos de aplicar la técnica, ves que no te estás durmiendo, que está pasando el tiempo y que no te estás durmiendo y que estás pasando más tiempo en el problema que en la meditación de relajación, entonces es cuando entra el tercer paso. ¿Vale? El tercer paso es identificar la máscara del ego más activa. No es integrar. Si me pongo a integrar, me chingo. Porque ahora me voy a meter en toda esa dinámica y vamos a entrar en el mal hábito de empezar a integrar mientras dormimos. Así que no es integrar, es identificar. ¿Cuál es la diferencia? A veces la emoción está presionando porque duele y es muy grande. Y nada más que identificarla, metafóricamente hablando, la emoción dice, ya me escuchó, ya me prestó atención. Y disminuye considerablemente la intensidad que pone. ¿Okay? Si recuerdan, por ejemplo, cuando estaban en el nivel 1, cuando estaban empezando con la integración, tenían una dificultad a la hora de integrar. Y era que en el momento en el cual identificaba si era miedo, vergüenza o orgullo, sentías una diferencia de tamaño enorme y ahí dejabas de integrar. Y ya querías pasar a abandono, rechazo, culpa. ¿Lo recuerdan? Eso es porque en el momento en el que identificamos una emoción, ahora esa emoción pierde un montón de intensidad. Se va parte del drama, de la intensidad, se va todo y se hace más pequeñita. Entonces, si la emoción está ahí, jode que te jode, y no hay manera de reprimirla, cambiamos de táctica. Voy a identificarla. Y nada técnico, no voy a ponerme a analizar el problema superficial, el problema interno, los patrones, no. Es simplemente lo justo y necesario para luego poder reprimirla. ¿Vale? Entonces vamos a hacer un ejercicio para que entiendan esto de identificar la emoción. Presta atención a tu interior. Piensa en alguna situación que te estrese. Solamente recuerda la situación que te estresa. Observa el malestar que hay ahí. Pero observa la intensidad de ese malestar. Solo eso, la intensidad. No hagas más. Ahora, en esa intensidad de malestar, sin utilizar la estructura mental, solamente deja que la máscara más intensa surja. Permítete identificar cuál es la principal máscara del ego que estoy sintiendo ahora. Y mira qué es lo que sucede cuando la reconoces. En mi caso es orgullo. La máscara que más está gritando en mi interior ahora es orgullo. Y cuando la reconozco, hay una cierta liberación, hay una cierta relajación. Respiren, regresen aquí.
Díganme, ¿pudieron identificar que en el momento en el que identificaste esa máscara, dejó de estar ahí dándole que te pego? Y puede ser una negación o puede ser cualquier otra, ¿vale? Bien. Cuando hacemos este paso, es importante que no nos quedemos estancados en la estructura y todo lo aprendido. Tiene que ser algo espontáneo. Quiero decir, yo no me pongo en mi mente a repasar las 21 máscaras. Es miedo, vergüenza, orgullo, rechazo, abandono, culpa, víctima, perseguido, salvador, control, manipulación, poder. No, 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 porque ahí ya me estoy yendo. Es simplemente hay una presión emocional que me está impidiendo dormir. ¿Qué máscara del ego es la que más está jodiéndome ahora? Víctima. Ok, víctima. Y en ese momento respiro profundo, incluso vocal. Y pum, acabamos de explotarla. No la hemos integrado y lo sabemos. Pero solamente el identificarla hace que se produce esa liberación express. Y por lo general, con eso es más que suficiente. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos identificado esa máscara más activa, ¿qué hacemos? Ok, esta la puso hoy el ordenador. Volvemos aquí. Ya identifiqué la máscara más activa, sentí esa liberación, sentí ese... Y ahora vuelvo a aplicar la meditación de la relajación. ¿Vale? Que de nuevo viene otra oleada intensa y vuelve a pasar otra vez lo mismo. Vuelvo a hacer lo mismo. ¿Vale? Y nos vamos a mantener en ese ciclo de tratar de reprimirlo y hacer la meditación de la relajación. En el caso de que encontremos, como les decía al principio de la clase, que lo que me está sucediendo es que estoy en el orgullo de no quiero dormir, quiero seguir fantaseando, ok, entonces esa es la máscara más activa. Orgullo, no me quiero dormir. Y a veces simplemente al reconocerlo y darte cuenta, te das cuenta de la propia estupidez de no querer dormir y preferir fantaseando en tu mente. Y entonces ahí se desactiva eso y es, vale, ok, ahora voy a aplicar mi meditación de relajación. ¿Vale? Bien. Bien, bien, bien. Ante la pregunta que me hacían hace un rato de si se puede utilizar música relajante, televisión, todo eso lo comenté en la clase de la semana pasada, ¿vale? Hay quienes sí les ayuda, hay quienes no. Definitivamente hay una cuestión y es que cuando utilizamos esos medios son medios externos a nosotros, por tanto no hay una autonomía al 100%, pero se pueden utilizar como un extra, ¿vale? Hay otro tipo de insomnio que viene causado externamente, ese no lo comenté, y es cuando hay mucho ruido. Vives en un lugar muy ruidoso, entra mucho ruido de la calle, o hay una fiesta, situaciones así. Bueno, entonces eso no es insomnio causado por nosotros, sino por el exterior. Y entonces en algunas ocasiones, pues lo que ayuda es poner un ruido intermedio,
¿vale? Hace unos meses en Argentina me pasó, un vecino tenía una fiesta, ya era muy tarde, las risas, las carcajadas, todo no me estaba dejando dormir y lo que hice fue poner un ruido intermedio, música relajante. Y la música relajante me hacía de filtro porque al estar dentro de mi habitación a un volumen muy bajo ya no me permitía escuchar el ruido de la calle. ¿Vale? Cuando era niño y tenía insomnio, como no sabía cómo resolverlo, lo que hacía era dormir con música. Pero llegó un momento en el cual, al principio a veces funciona porque la música te ayuda a relajarte, pero llegó un momento en el que me acostumbré tanto que ya la música no me relajaba. Y encima me desesperaba más. En aquella época lo que habían eran CDs, ponía un CD y lo que me desesperaba era cuando el CD se acababa, porque sabía que el CD duraba 1 hora y cuarto y cuando el CD acababa significaba que llevaba 1 hora y cuarto sin dormir y empezaba la desesperación. Así que lo que hacía era poner el CD en loop. ¿Okay? Pero entonces venía la desesperación de cuando volví a escuchar la primera canción del CD de nuevo, quería decir que ya le había dado una vuelta de nuevo y empezaba otra vez la desesperación. ¿Vale? Entonces, pues ahí de nuevo vuelve a ser caso por caso. ¿Vale? Bien. Ahora, vamos a tratar de... A ver cómo les guío esto, porque para guiarles esto es más fácil guiárselo si están dormidos. Pero no nos vamos a dormir como tal. Presta atención a tu interior. Permanece consciente de ti. Consciente de que estás consciente. Y voy a describir una sensación que todos han vivido, pero es muy sutil y quiero que traten de encontrarlo y de identificarlo. ¿Vale? Así que presta atención a tu interior. Cuando dormimos, una parte de nuestro cerebro se desconecta. Lo que se desconecta son los centros de interpretación, entre otros. Quiero que trates de sentir, recordar, cuando estás durmiendo, justo el momento en el cual te despiertas, justo el momento en el cual no estás del todo dormido, pero tampoco estás del todo despierto. Ese momento de el despertar. Ahí hay un punto de inflexión entre dormir y despertar. Hay un punto de inflexión en el cual el cerebro se activa. Trata de sentirlo a través de transmigración de conciencia del recuerdo. Encuentra ese punto donde el cerebro decide activarse. Respira. Regresen aquí. Díganme, ¿encontraron ese punto de inflexión? ¿Lo pudieron identificar? No es tan sencillo, es muy sutil. ¿Pero lo encontraron? Es un instante donde el cerebro enciende, arranca y dice, ya, estoy activo. Y el cerebro se despierta.
Bien. En muchas ocasiones no lo notamos, primero porque no estamos acostumbrados a prestarle atención. Segundo, porque es muy suave. Nuestra longitud de onda va aumentando, aumentando, aumentando hasta que sube por encima de esa longitud de onda y nos despertamos. Pero ahí justo hay un punto de inflexión. Cuando el cerebro decide, me activo, generalmente estamos jodidos. Porque en ese momento es mucho más difícil volverse a quedar dormido. Cuando el cerebro se activa de esa manera, por lo general, es como si empezase un nuevo día. Y es empezar todo el proceso para volvernos a dormir. Porque el cerebro, ¡pum!, se activó. ¿Vale? Este momento, este punto de inflexión, es más fácil encontrarlo cuando te empiezas a despertar en la mañana o de madrugada. Es más difícil encontrarlo cuando te estás quedando dormido. ¿Vale? Bien. Vamos a continuar con el ejercicio. Vuelve a tu interior. Efectivamente, como aclaración, en ese punto hay como un pequeño salto energético de adrenalina. ¿Vale? Y eso es lo que hace que ahí es más difícil todavía dormirse. Entonces, vuelve a tu interior. Recuerda ese punto. Transmigra en ese punto de nuevo. Y ahí, en ese punto de inflexión, elige dormir. Elige seguir durmiendo y descansando. Prevén que el cerebro se active. Y lo previenes a través de la voluntad, de tu conciencia de sigo durmiendo, no me activo. Es desconectar conscientemente tu cerebro o esa parte del cerebro. Y lo ven ahora, a pesar de que estamos despiertos, si lo haces, tu actividad mental se reduce. Elijo dormir, elijo seguir descansando. Y ahora trata de mantenerte en ese estado. De impedir que tu cerebro se active, no como una lucha, sino de permanecer desactivado en el descanso. Bien. Respira y regresen aquí. ¿Lo ven? Esta es la más difícil de todas porque es un instante muy difícil de identificar, es muy sutil. Aquellos de ustedes que han tomado la especialidad de pareja, con respecto al orgasmo les hablo de ese punto de no retorno, ¿m? Y de cómo llegar a ese punto de no retorno, no llegar hasta ahí, sino justo antes pararle. Bueno, pues esto es parecido, es un punto de inflexión donde el cerebro se va a activar, donde ya va a activar el sistema nervioso, donde ya va a activar todo y a partir de ahí es muy difícil dormirse, especialmente si ya son las 5, 5 y media, 6 de la mañana y queda poco tiempo para despertarnos o está empezando a salir el sol, la claridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es mucho más difícil porque ya tu cerebro quiere hacer todo para activarse. Y entonces, en ese punto, con experiencia, lo que haces es, te noqueas a ti mismo, te desconectas a ti mismo conscientemente. ¿Okay? Y ahí, lo que hago es eso,
voluntariamente y conscientemente elijo dormir. Elijo seguir descansando. Me mantengo ahí. Y en mi experiencia, cada vez que lo hago, si soy capaz de mantenerme ahí, la verdad es que no sé cuánto tiempo porque no miro el reloj, pero si me mantengo ahí un poco de tiempo, es muy breve, enseguida me vuelvo a quedar dormido. Y puedo dormir otra hora y media, puedo dormir el tiempo que sea. ¿Vale? Si cruzo la línea y mi cerebro se activa, entonces si me quiero volver a dormir, tengo que empezar toda la rutina desde el principio porque es como volver a empezar un sueño. ¿Vale? Lo que están comentando acerca de la mente pura es, de hecho, aplicar la mente pura a la mente pensante, por así decirlo. ¿Vale? Y a veces conseguirán permanecer del lado de desactivado y a veces no lo conseguirán y se despertarán. Y con tiempo y experiencia aprenderás a ponerte a dormir conscientemente. A veces eso es lo que hago. No siempre me funciona porque hay muchos más factores, pero a día de hoy prácticamente me puedo dormir a cualquier momento porque sé cómo ponerme a dormir, sé cómo desconectar y obligarme a dormir. ¿Vale? Lo cual es bastante eficiente. Bien. Entonces les estoy dando un montón de truquitos que vamos a utilizar y vamos a practicar. Y también tienen que tener en cuenta que a veces pues te van a funcionar unos trucos y a veces no. Y si me desespero, empieza toda la mecánica de nuevo. Así que cuando aplico un truco, uno de los ejercicios que les he dicho, y no me funciona, me paso a otro. El de identificar la emoción, ese nunca me lo salto porque ese es el que mejor resultados me da. Cuando la meditación no funciona, identificar la emoción y pum, me quedo sopa otra vez. ¿Okay? Pero si pruebo una meditación y no me está funcionando, cambio y pruebo otra. Que no, cambio y pruebo a otra. Que no, acelero el ritmo, busco un mantra más largo. ¿Vale? Entonces, lo bueno es tener pues 3, 4, 5 herramientas y que tú vayas probando. No, hoy esta no me está funcionando, voy a usar la otra. No, voy a usar, ¿vale? Porque a veces el ego se acostumbra tanto a utilizar la misma herramienta que ya no funciona. Y entonces ahí es cuando la cambiamos y así. ¿Bien? Alguien lo comentó y no lo había dicho, pero en algunas ocasiones así sucede. Una de las cuestiones cuando tenemos insomnio es que empezamos a mirar la hora. Y al empezar a mirar la hora, a veces eso nos desespera más. Sin embargo, como siempre es persona con persona. En algunas ocasiones cuando me da insomnio, no miro la hora precisamente para no caer en esa desesperación. ¿Qué más da? El despertador no ha sonado, sigue siendo de noche, me tengo que volver a dormir. ¿Okay? Pero en algunas ocasiones lo que hago es miro la hora simplemente para saber si me quedan 15 o 20 minutos para despertarme o si son las 3 de la mañana. ¿Okay? Para mi sorpresa, la semana pasada cuando me pasó el insomnio, yo pensé que eran las 5 o 6 de la mañana, que iba a sonar ya la alarma, y cuando vi que no me estaba durmiendo, miré el reloj y eran las 3:15. Es que había dormido nada, 3 horas había dormido. Y entonces fue cuando dije, no, ok, tengo que hacer algo. Porque de las 3 de la mañana que son, hasta las 6:30 que me levanto, no me lo voy a pasar con insomnio. Tengo que hacer algo. Y luego me di cuenta que me pasé una hora y cuarto, no sé muy bien cuánto tiempo, dándole vueltas hasta que, ok, me volví a dormir. Entonces, ahí de nuevo depende de cada persona. Si mirar la hora te desespera, no la mires. Intégralo en la fase preventiva. ¿Vale? Pero llega un punto en el cual a lo mejor consultar la hora es simplemente informativo para saber qué estrategia voy a utilizar. Bien. Ok. Las tareas que vamos a hacer esta semana es, pues, organizar tu rutina preventiva. Obviamente, la parte de la integración, pues, de tus emociones, eso ya está. Pero sí vamos a integrar, no sé si se los puse la semana pasada o no me acuerdo qué tarea les dije, pero sí vamos a integrar cómo me siento cuando tengo una mala noche de descanso o cuando tengo insomnio, para hacer las paces con ese aspecto.
pero luego sí lo que sí quiero que hagan es que cada uno de ustedes encuentre como mínimo una meditación de relajación y como mínimo una meditación de activación. Puede ser más de una, pero como mínimo una. Y para encontrarla quiere decir que tienes que practicar 2 o 3 para que elijas cuál es la que más te funciona para relajarte y cuál es la que más te funciona para activarte. ¿Vale? Y entonces practicar las dos. La de activación la puedes practicar, por ejemplo, en las mañanas o al mediodía para que te dé energía extra y vitalidad para tu día a día. Asegúrense de no practicar la de activación pues a partir de las 6, 7 de la noche. ¿Sí? Y la de relajación, incluso si no tienes insomnio, esta semana vas a tratar de quedarte dormido con la meditación de relajación como práctica. ¿Vale? La otra cosa que van a tratar de hacer, al menos un par de días, los días que se acuerden o que pueda suceder, es tratar de encontrar ese punto de inflexión donde tu cerebro se activa y por lo menos identificar el punto. Y a partir de ahí tratar de, ok, voy a tratar de permanecer en el sueño, voy a tratar de permanecer dormido, ¿ok? Por lo menos intentarlo o darnos cuenta de, ok, vale, llegué a ese punto y acabo de hacerme consciente cómo el cerebro se activó. ¿Bien? Esa parte, hay una parte que están comentando que no lo he dicho y es la parte física. Efectivamente, en ocasiones, cuando el insomnio y el estrés ya afecta al plano vital y al cuerpo físico, algunos ejercicios físicos nos pueden ayudar. ¿Okay? Algunos están comentando, pues, el acariciarte la cabeza, eso puede funcionar. También puede funcionar los ejercicios que les expliqué, ¿okay? De autotratamiento a nosotros mismos. ¿Vale? Todos ejercicios también nos van a poder ayudar. Eso es cuando el insomnio, ahora la piedra emocional, ya está afectando el plano vital y físico. ¿Vale? Me había olvidado de comentarlo, pero lo podemos incluir. Vamos a ponerlo, de hecho, aquí. Gracias por decírmelo. Si afecta al cuerpo físico, ¿vale? Hacer esos ejercicios que les expliqué en la última clase de la ansiedad. Aunque hayan podido sentir parecidos el ejercicio del descanso consciente y el punto de inflexión del cerebro, son dos ejercicios diferentes. En el descanso consciente, lo único que hago es que todos mis planos descansen, que ningún plano mío está haciendo ningún tipo de esfuerzo. ¿Vale? En lo que acabamos de hacer ahora del cerebro, estoy obligándome a dormir. ¿Vale? Una cosa es descansar, otra cosa es dormir. Dormir causa descanso, pero no siempre que descansamos dormimos. Entonces, el identificar ese punto de inflexión del cerebro y empujarlo hacia el dormir es para dormirnos de nuevo, ¿vale? Para perder el conocimiento de nuevo. Que no sé si es esa la diferencia. Entiendo que lo sientan parecido, porque obviamente en el momento en el que empezamos a dormirnos, empezamos a descansar. Y lo estamos haciendo consciente, por eso la confusión del descanso consciente. Pero el objetivo del descanso consciente no es dormir, es descansar. El objetivo de desconectar el cerebro es dormir. Y la consecuencia del dormir es descansar. ¿Vale? Es normal que al hacer el ejercicio que les enseñé de masajear la mandíbula, la encía, ¿es normal que se sienta hormigón en la base de la lengua? Sí puede ser, porque se libera parte de la tensión y esa parte de la tensión empieza a relajar todo, sí se puede llegar a sentir ese tipo de cosquilleo. ¿Vale? Ok. Perfecto. ¿Vale? Así que muchas gracias a todos.